Bienaventurados, queridos hermanos. Les saluda Jesús Antonio Loya. El día de hoy no vamos a hacer una refutación propiamente dicha. El día de hoy les presentaré un debate entre el apologista Rodrigo Calvo Bernal y un servidor. Y como moderador de este debate, el apologista católico Javier Morales. El tema de este encuentro es: ¿el bautismo es material o espiritual? Permítanme ponerles en contexto el origen de este debate. Bueno, pues resulta y resalta que a finales del año 2018 tuve un par de encuentros doctrinales acerca del bautismo con Rodrigo Calvo en su canal. En total fueron alrededor de 3 horas sobre el tema del bautismo. El primer encuentro fue a manera de conversatorio, donde tratamos de una manera muy profunda e interesante el tema del bautismo. Y el segundo encuentro fue un debate muy interesante también, que es el que les estoy presentando y donde estuvo como moderador Javier Morales. En la descripción dejaré los vínculos al canal de Rodrigo Calvo, tanto del conversatorio como del debate. En este video me permito añadir algunas imágenes, tablas y descripciones para exponer de manera más detallada el significado y la naturaleza del bautismo. Por supuesto, respetando íntegramente el video original y respetando la imagen, tanto de Rodrigo Calvo como de Javier Morales. Yo no me declaro vencedor del presente debate. Eso lo dejo a su criterio, ya que el propósito primordial por el cual les presento este debate acerca del bautismo es que todos aprendamos algo y que todos ganemos conocimiento, un conocimiento que sea de bendición, un conocimiento que esté lo más apegado al espíritu de las Escrituras. De este modo, todos saldremos ganadores. Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo en esta noche. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Hoy aquí queremos hacer la prueba y le queremos demostrar a usted que el diálogo entre dos hermanos, aunque tengan ideas diferentes, aunque los dos piensen de una manera, hablar de nuestro Señor, sí se pueden unir. Para eso nos hemos reunido aquí para tratar el tema del bautismo. ¿El bautismo es material o es espiritual? Aquí tenemos a dos hermanos, el hermano Jesús Antonio y también al hermano Rodrigo Andrés Calvo Bernal, que nos van a exponer este tema. Así es de que van a tener 2 minutos cada uno para exponer. Voy a poner mi reloj en el tiempo y vamos a comenzar con el hermano Jesús Antonio, que es el invitado el día de hoy, para que él se presente, diga quién es y a qué viene. Un momentito, Jesús Antonio. También les quiero pedir que cuando uno hable, el otro apague su micrófono, por favor, y al revés, cuando Rodrigo hable, apague su micrófono el hermano Jesús Antonio. ¿Estamos, muchachos? Sí, enterado. Ok, bueno, pues entonces, Jesús Antonio, tu tiempo comienza a partir de ahora. Preséntate. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Antonio. Soy cristiano evangélico independiente. Digo independiente porque realmente pues, no pertenezco a ninguna denominación cristiana. Sin embargo, coincido con muchos puntos dentro tanto de la iglesia evangélica, podríamos decir que también de la católica.
En este momento, pues, mi idea es exponer acerca del bautismo y dar a conocer que el bautismo, pues, realmente es un acto espiritual. El bautismo es un acto espiritual y el acto ceremonial, el que se lleva a cabo con agua, pues bueno, eso es un testimonio únicamente de lo que ya ocurrió o que está ocurriendo. Entonces, ese básicamente sería mi presentación. Eh, pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes y pues vamos a dialogar de la manera más, pues más cordial y civilizada posible en Cristo Jesús. Muchísimas gracias, Jesús Antonio. Te quedaron 49 segundos. ¿No los quieres utilizar? Bueno, sí, nada más para extender un poquito la idea de que en la Biblia muchas veces se utiliza la palabra bautismo de manera indistinta y a veces por eso se crea la confusión. Entonces, pues básicamente sería eso. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por tu aportación. También les quería recordar que cuando les falten 2 minutos, les voy a anunciar, porque va a haber tiempos de 10 minutos. Cuando les falten 2, les voy a decir, hermano, les faltan 2 minutos. También cuando les voy a avisar cuando les queden 20 segundos. Hermanos, les quedan 20 segundos para terminar. Y por favor les pido que me contesten con un ok o un está bien para yo darme cuenta que me escucharon. Rodrigo, buenas noches. Voy contigo, Rodrigo. Buenas noches a todos. Bueno, un momento. Tu tiempo va a comenzar, Rodrigo, a partir de ahora. Ok, buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Mi nombre es Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico, miembro del movimiento Juan 23. Coordino y dirijo algunas páginas, entre esas Mesa Redonda, Doña Cata, Administro Católico Defiende tu Fe, con un equipo de apologetas sensacional. Y bueno, estamos esta noche aquí compartiendo este asunto de si el bautismo en sí es algo netamente espiritual o tiene un elemento material, a lo cual yo digo que son ambas, porque hay un solo bautismo, si no se puede separar. Y el bautismo, ese bautismo tiene distintos componentes, pero es un solo bautismo. Muchas gracias por compartir este tiempo a mi hermano Javier y a mi hermano Jesús Antonio. Que el Señor les bendiga y adelante. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Tenías 40 segundos, ¿todavía no los quieres utilizar? No, así está bien, así estoy bien. Ok, bueno, vamos a parar el reloj, a restablecerlo. Déjame lo pongo en 10 minutos entonces. Ahora tienen la tarea de comprobar lo que acaban de presentar. ¿Estás listo, hermano Jesús Antonio? Sí, estoy listo. Bueno, te recuerdo que te voy a parar cuando tengas 2 minutos para decirte que te faltan 2 minutos y también te voy a avisar cuando te faltan 20 segundos para que vayas cerrando tu exposición. Contesta. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Jesús Antonio, pues tu tema va a comenzar a partir de ahora, ponerle pecho a las balas. Dale. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Bueno, primero vamos a comenzar con lo siguiente. Bueno, la tesis que yo manejo, ¿verdad? Es que el bautismo es espiritual y hay 3 bautismos. El bautismo por conversión, el bautismo para regeneración y el bautismo del Espíritu Santo. Aquí pasa algo, ustedes se dirán, bueno, pues es que el apóstol Pablo dice que hay un solo bautismo, ¿verdad? Y sí, estamos de acuerdo, hay un solo bautismo, pero yo quiero explicarles por qué les digo que hay 3 bautismos. Con lo del bautismo pasa lo mismo que cuando se habla de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros nos consideramos hijos de Dios,
sea por creación, es decir, toda la especie humana es hijo de Dios, pero también hay hijos de Dios por adopción o por adopción, que es cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo. Pero también podríamos abrir otra categoría que es hijo de Dios por naturaleza, que únicamente comparte ese privilegio Jesucristo, es decir, hijo de Dios por naturaleza, pues es Jesucristo porque Él es el unigénito, el hijo único del Dios viviente, y eso nos da la prueba de que Él es hijo de Dios y es Dios mismo. Entonces con el bautismo pasa algo semejante. Ahí en la Biblia se habla de bautismo, pero yo creo que se genera mucha confusión porque en realidad hay 3 bautismos, no más que se utiliza la misma palabra para los 3. Pero cuando hablamos de que hay un solo bautismo, por ejemplo, en Efesios 4, capítulo 4, versículo 4 y 5, cuando dice el apóstol que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, como una es la esperanza de los que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. A este bautismo al que se refiere el apóstol es al bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es el que nos hace hijos de Dios únicamente. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, que no es con agua, ese es el que nos hace hijos de Dios por adopción. Pero no podemos negar que también el apóstol Pablo, por ejemplo, él no habla de un solo bautismo también, o sea, él nos habla incluso de que hay por lo menos otro bautismo. Y esto lo podemos comprobar en Hechos 19, versículo 1, cuando dice, permítanme un momentito, déjenme encontrar esa cita. Ok. Dice, mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró algunos discípulos. Les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído hablar ni siquiera del Espíritu Santo. Entonces él replicó, pues ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron, y Pablo respondió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, Jesús, en Jesús, ¿sí? Entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo claramente que hay el bautismo de conversión. Y esto no se abroga, esto continúa. Cuando nosotros nos convertimos, recibimos un bautismo espiritual. Como lo explicaba yo en el debate anterior, nosotros estamos ahogados bajo el juicio de la palabra de Dios, del mismo modo en que lo estuvieron los egipcios que iban siguiendo al pueblo de Israel, o las personas que murieron en el diluvio. Entonces nosotros cuando estamos en pecado, cuando no conocemos a Cristo, cuando somos malditos, nosotros estamos bajo el agua, bajo la palabra del juicio de Dios, que nos condena, ¿sí? Sin embargo, nosotros, cuando nacemos del agua, espiritualmente hablando, se dice, cuando Cristo dice que es necesario nacer del agua, esa es la primera condición. El bautismo en este caso, bueno, Dios nos sumergió primero bajo su juicio y por fe en Jesucristo nos sacó del agua. Por fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, fue que nosotros salimos de la condenación y tenemos la posibilidad de caminar en la luz. Todo esto es por fe. Entonces, Juan el Bautista, pues él bautizaba para convención, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, en
Permítame un momentito. Juan les decía a las personas, ¿verdad? Cuando las personas se acercaban a él les decía qué era lo que tenían que hacer para bautizarse. Tenían que cambiar de vida, tenían que ser otras personas. Entonces la persona tenía que convertirse primero y luego dar testimonio, precisamente siendo inmersa en el agua, simbolizando que esa persona estaba muerta en sus pecados bajo el agua, bajo la palabra de Dios. Y luego después, al momento de sacarlo, estaba simbolizando de que esa persona ya tenía la posibilidad, por fe en Jesucristo, de tener una vida nueva. Ese bautismo no quedó derogado. En ningún lado se habla de que quedó derogado. Incluso, paradójicamente, podemos decir que Cristo, en el inicio de su ministerio, bautizaba para conversión, porque Cristo no bautizaba para que la gente recibiera el Espíritu Santo. Cristo bautizaba para conversión. Entonces, eso podemos verlo nosotros. En Juan 3, dice, después de esto se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea, y ahí se estaba con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque había ahí mucha agua y la gente acudía y se bautizaba. Entonces podemos ver aquí en este versículo, en estos versículos, que Juan, tanto Juan como Jesús, bautizaban. Bueno, Jesús no bautizaba directamente, los que bautizaban eran los apóstoles. Y luego dice en el versículo 24, pues todavía Juan no había sido metido en la cárcel. Versículo 25, se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron pues donde Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo del otro lado del Jordán. Quedan 2 minutos, Jesús Antonio. Gracias, entendido. Aquel de quien diste testimonio, mira, está bautizando y todos se van a él. Entonces, aquí vemos cómo el Señor Jesucristo bautizaba a la gente, los apóstoles bautizaban para conversión, porque ahí todavía no se recibía el Espíritu Santo. Pero podemos verificar que realmente él mismo no bautizaba, porque dice en Juan 4, cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos, que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, aquí está diciendo que Jesús no bautizaba, sino que los que bautizaban eran sus discípulos. Entonces el Señor Jesucristo bautizaba para conversión y la gente daba testimonio de ese bautismo por medio del agua, ¿sí? Pero después podemos ver que el Señor Jesús, cuando la gente dejó la euforia de los, ahora sí que dejó la euforia de los bautismos, cuando los bautismos, ahora sí que hablando en términos vulgares, pasaron de moda, el Señor Jesús salió al pueblo a seguir bautizando, pero en el Espíritu, ya no los bautizaba en el agua. No sé cuánto tiempo me quede, no sé si ya todavía pueda. Sí, bueno, adelante. Javier, no se te escucha, Javier. Tienes el micrófono apagado. Sí, aquí estoy. Bueno. Sí, aquí estoy, adelante. Sí, no se te escucha, no sé si ya se terminó mi tiempo. No, te quedan 15 segundos. Justo cuando me ¿Cuánto? hablaste, te iba a decir que quedaban 20. Me quedan 20 segundos. Sí. Bueno, entonces el Señor Jesús, una vez que dejó el río Jordán, se fue al pueblo a seguir bautizando, pero en el Espíritu, porque ahí en el pueblo no se habla ni que los bautizaran, ni con una jarra, ni con nada por el estilo. Únicamente los bautizaba a la gente por el Espíritu, por Tiempo. conversión. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús Antonio, por tu exposición. Vamos a pasar a los 10 minutos del hermano Andrés Rodrigo. Rodrigo, ¿estás listo? Listo. Ok, bueno, pues a poner el pecho a las balas. Tu tiempo comienza a partir de ahora. Gracias. Bueno, entonces comencemos diciendo
ah, que definitivamente hay un solo bautismo, ¿sí? Eh, Aunque históricamente sí hubo tres bautismos distintos, uno dio paso al otro, o sea, hubo, digamos que, ah, un reemplazo de un bautismo por otro. El primer bautismo que encontramos fue el bautismo de Moisés, que es 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 y 2. Sí, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, pero en seco. ¿Ok? Estaba presente el agua, pero el pueblo de Israel pasó en seco y sin embargo fue bautizada. ¿Ok? Eh, um, Dice así, 1 Corintios 10:1, no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. ¿Ok? Ahora, la finalidad de este bautismo era alimentarse gracias al verbo de Dios, ¿sí? Y dice 1 Corintios, el mismo capítulo 10, versículos 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. Ahora, el papel del Espíritu Santo en este bautismo era estar en medio de Israel, ¿sí? En el desierto los 40 años, ¿sí? O sea, vemos que o sea, los tres bautismos históricos tienen como elementos, eh, pues la persona en que se sustenta el bautismo, para quiénes era el bautismo, ¿sí? En este caso era para Israel, la finalidad del bautismo para el creyente y el papel del Espíritu Santo en el bautismo. Por eso no podemos decir que en un bautismo había Espíritu Santo y en el otro no. Decía así, bueno, la finalidad de este primer bautismo en Moisés era que Dios se hiciera presente en medio de Israel en compañía de su pueblo 40 años en el desierto y en el templo de Salomón. Éxodo 13:21 dice, Yahvé iba al frente de ellos, de día en la columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. Además tenemos Primera de Reyes, capítulo 6, versículos 12 y 13. Este bautismo duró desde la liberación de Israel de manos de los egipcios hasta la aparición de Juan el Bautista. Ahora, pasamos al segundo bautismo, que es el bautismo profético anunciando la llegada de la nueva alianza. ¿Ok? La llegada bueno, el cumplimiento de la venida del Mesías. Entonces, la persona sobre la que se sustenta este bautismo es Juan el Bautista, perdón. Y lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículos de 4 al 6. Dice así, acudía entonces a él toda Jerusalén, toda Judea y toda región del Jordán y eran bautizados por él. Ahora, ¿para quiénes era el bautismo? Este bautismo era para judíos y gentiles, ¿ya? Porque dice que, bueno, habla de todas las regiones, de toda Judea, de toda Jerusalén, de todo Jordán, pero recordemos que no en todo el Jordán ni en toda Judea todos eran 100% judíos, también había gentiles, estaban los samaritanos ahí en medio de ellos, estaban las Decápolis, que no eran ciudades netamente judías, sino más bien gentiles. A los samaritanos se les consideraba gentiles. Y bueno, este bautismo entonces era para judíos y gentiles que habitaban en la región del Jordán, ¿sí? Eran mayores de 12 años, que era la mayoría de edad judía según la ley, ¿sí? Y Mateo 3:5 dice, acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea, toda la región del Jordán, y en Mateo 4:15 habla específicamente de habitantes del Jordán. Bueno, la finalidad del bautismo para el creyente en este sentido, en este bautismo de Juan, era el arrepentimiento y anunciar el Salvador que establece el nuevo pacto. Hechos 19:4 dice, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, de Jesús. Y también el Espíritu Santo tiene un papel en este bautismo. Dice,
es mostrar quién era el Salvador prometido por Dios para dar su Espíritu Santo a todas las gentes, colocando como señal aquel a quien a quien sobre quien se posaría el Espíritu Santo. Esa era la señal. Juan 1:33 dice, yo no le conocía, pero el que me envió, o sea, el Padre, a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Entonces, vemos que también en este bautismo está presente el Espíritu Santo como señal para indicar quién es el Mesías, el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Ok? Este bautismo va desde la aparición de Juan el Bautista como tal, ¿sí? Hasta el momento eh, en que Juan el Bautista es encarcelado, ¿sí? Y luego decapitado. Después de este evento, se acaba el bautismo de Juan, y prueba de ello es que ni Jesús ni los apóstoles después de este evento volvieron a bautizar a nadie hasta el día de Pentecostés, ¿ok? No hay narración que después de la decapitación de Juan el Bautista demuestre que ellos siguieron bautizando. O sea, acabó hasta ese punto el bautismo. Entonces quiere decir que hubo un tiempo, unos años, 3 años, 2 años y pico, en los que no hubo bautismo. Y por último encontramos el bautismo apostólico de la nueva alianza, sí, o el nuevo pacto, que es un bautismo en Jesucristo. Hechos 2:38 dice, Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Ok? Todos los familiares de todos los creyentes recibieron ese bautismo en todas las edades. ¿Sí? Este bautismo no tiene límite de edad, igual que el bautismo de Moisés. O sea, vemos cómo aunque son bautismos distintos, el bautismo, el último en Jesucristo, recoge elementos de los dos bautismos anteriores. Dice Hechos 2:39, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. También tenemos Hechos 10:24 al 48, Hechos 16:15, Hechos 16:33, Hechos 18:8 y 1 Corintios 1:16, donde se bautizaban familias completas. Rodrigo, te quedan 2 minutos. Muchas gracias. Ahora, la finalidad de este bautismo era el perdón de los pecados, recibir el Espíritu Santo como tal, y ya no era indicar sobre quién iba a bajar el Espíritu Santo, o sea, sobre Jesús, sino recibir que cada creyente pueda recibir el Espíritu Santo, ¿sí? Pertenecer a la iglesia del nuevo pacto y la salvación y desarrollar desde pequeños una buena conciencia. Además de eso, pues entonces tenemos Hechos 2:38 al 41 y 1 Pedro 3:21. ¿Ok? El objetivo de este no es sumergirse como tal en agua, pero está el agua presente, pero el objetivo es desarrollar una buena conciencia para nosotros y para nuestros hijos. Por eso es que era un bautismo familiar. Ahora, el papel del Espíritu Santo en este bautismo era derramar su espíritu sobre toda carne para todos los miembros de la familia, desde el hijo más pequeño hasta el miembro más viejo. Dice Hechos 2:17, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Además tenemos Salmos 8:2, Mateo 2:21-16. Ahora, en este último bautismo, sí está presente el agua. Tenemos el ejemplo de el eunuco, ¿sí? Que fue bautizado en agua y que dice, ¿quién pide? Cuando ven el charco, dice, ¿quién pide que yo me bautice? Y ellos bajaron al agua, ¿ok? O sea, bajaron al charco, desde la orilla del charco y luego subieron. Ahí fue bautizado con agua. Entonces, vemos, por ejemplo, en Hechos 10:47, donde Pedro, después de que recibieron el Espíritu Santo, los gentiles, 12 gentiles, dice, ¿acaso alguno puede negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros?
20 Y segundos, Rodrigo. gracias. Y inmediatamente los mandó bautizar, ordenó que fueran bautizados. No les dijo se quieren bautizar en agua, sino que lo ordenó. Entonces, como vemos, en los tres bautismos, a lo largo y ancho encontramos la persona que sustenta el bautismo, para quién era el bautismo, la finalidad del bautismo, el agua estaba presente en los tres bautismos y el papel del Espíritu Santo en el bautismo, ¿sí? Y este bautismo comenzó en Pentecostés hasta el día de hoy. Tiempo. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por sus exposiciones. Vamos a pasar a lo que quedamos 5 minutos de refutación, ¿les parece? 10 minutos, ¿no? ¿Quiere 10? Sí. Ok, perfecto. Entonces déjame poner el reloj a 10 minutos. Bueno, pues Jesús Antonio, ¿estás listo? Sí. Ok, tu tiempo comienza a partir de ahora. Muy bien. Bueno, muchas veces nos preguntamos por qué Cristo se bautizó, si él no tenía pecado, y él hizo para cumplir la justicia. Sin embargo, pues iba a simbolizar a través de ese bautismo de Juan que él sí tenía el pecado, porque él fue el que llevó todos nuestros pecados en la carne. Por eso está perfectamente justificado que el Señor Jesús hiciera un acto simbólico de lo que iba a suceder. Su cuerpo iba a morir sepultado bajo el agua, que es el símbolo de la palabra de Dios, la maldición de la ley, y luego que iba a resucitar. Entonces Cristo sí iba a tener el pecado, no solo mi pecado, el pecado de todos los que creemos en Él, de toda la humanidad. Entonces por eso se bautizó Cristo. Entonces, y como yo les decía, también es muy importante que no nos perdamos en el sentido de que puede haber un falso testimonio, como yo le decía a Rodrigo anteriormente, cuando un sacerdote dice que a un niño, si a un niño se le bautiza, se le echa agüita en la cabeza, en ese momento se abren las puertas del cielo, perdón, se abre el cielo, ¿verdad? Y desciende el Espíritu Santo. Decir que eso ocurre en todos los niños que se bautizan católicos, ¿verdad? Pues es prestar un falso testimonio en contra del prójimo, porque esa es una profecía que Juan iba a cumplir, ¿sí? Porque, si me permiten ustedes un momentito. Si vemos nosotros en Juan capítulo 1, versículo del 32 al 34, dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y que permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, es muy peligroso, hermanos, y se los digo con toda sinceridad, hermanos católicos, sacerdotes, es muy irresponsable que ustedes digan que cada vez que un niño, un bebé, es bautizado en la Iglesia Católica, sucede todo esto. Se abren las puertas del cielo, desciende la paloma, porque entonces ustedes están diciendo que este es el Mesías. Esa es una profecía, porque Juan era un profeta, que se cumplió con el Salvador únicamente, con nadie más. No es posible que digamos que con otra persona también se abren las puertas del cielo y desciende el Espíritu Santo en el momento, porque entonces estaríamos diciendo que esa persona es el Mesías. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego, pues, también tenemos, no sé si me está escuchando, hermano, a ver, adelante. Sí, sí te escucho. Sí, siento que estoy así como de repente así como en mucho silencio, ¿verdad? Como que Bueno. estás solo. Ándale, sí, como parece que estoy aquí en mi monólogo. No, lo que pasa es que apagamos,
Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Ok, adelante. Perfecto. Muy bien. Entonces, entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, yo como les explicaba, hermanos, cuando Cristo salió del agua, cuando Cristo ya dejó de bautizar ahí en el agua, Él se fue a bautizar por conversión a la gente. Él les perdonaba los pecados. Le perdonó a la mujer que iba a ser apedreada, ¿verdad? Le perdonó pecados a muchas personas sanó, y a ninguna de ellas les echó agua. Entonces, Él iba haciendo una labor de conversión, porque la conversión es allanar el camino para que venga Cristo. Y Cristo es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo es el representante de Cristo. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, podemos decir que recibimos a Cristo, porque Él es el representante de Cristo. Entonces, eh, hay que allanar el camino convirtiéndonos de nuestro pecado, naciendo por agua, naciendo del agua, ¿sí? Por fe en el Señor Jesucristo, Dios nos levanta del juicio de maldición que había sobre nosotros. Esa es la primera parte del bautismo. Ahora, ese es el bautismo por conversión. Ahora, yo quiero dejar bien en claro a Rodrigo, porque él en el debate pasado me dijo que el Espíritu Santo estaba atado al agua natural, al agua que nosotros bebemos. Entonces, que cuando el sacerdote le echaba agua en la cabeza al niño, ahí iba el Espíritu Santo. Y eso no es verdad. ¿Sí? Bueno, yo les voy a explicar por qué. Porque cuando el Señor Jesús les promete el Espíritu Santo a los apóstoles, eh, les dijo que los iba a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, podemos comprobar aquí que el Señor Jesucristo está hablando de bautismo en el sentido de salvación. Y la salvación del Espíritu Santo es la salvación eterna, de la vida eterna. ¿Y qué pasó en el tiempo de Pentecostés? Pues en ninguna manera, en ningún momento vimos que a los apóstoles les cayera un chorrito de agua en la cabeza. O sea, realmente si el Espíritu Santo estuviera ligado al agua, estuviera atado al agua, pues en vez de fuego, pues les hubiera caído a los apóstoles un chorrito de agua en la cabeza. Entonces no vimos eso realmente. Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando decimos, esto se lo digo a los hermanos sacerdotes de la iglesia, cuando ustedes aseguren de que cuando le echan un chorrito de agua en la cabeza están recibiendo el Espíritu Santo en los bebés, pues pues como puede que sí, puede que no. Dios sabe, si Él lo desea, así va a ser, si no lo desea, pues no va a ser. Pero Dios no está obligado a forzarse, a enredarse en un chorrito de agua, para bautizar a un niño en el Espíritu Santo. En todo caso, pues lo más correcto sería ponerle al niño una velita en la cabeza, simbolizando que el Espíritu Santo llegó a él, pero sinceramente ninguna de las dos cosas es válida. Para recibir al Espíritu Santo no se recibe por medio de una ceremonia, no se recibe por medio de una ceremonia el Espíritu Santo, hermanos, y eso debe de quedar bien claro. Eso es Dios únicamente el que nos da el Espíritu Santo una vez que nos hemos convertido. O incluso el Espíritu Santo lo da Dios de manera libre, incluso a aquellas personas que no le conocen. Por ejemplo, cuando le dio el Espíritu a Juan el Bautista, pues el niño no tenía fe, era un bebé, ¿no? Y se lo dio en el vientre de la madre, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que Dios le da el Espíritu Santo. Te quedan 2 a, a, minutos, Jesús Antonio. Dios le da el Espíritu Santo a sus hijos en el momento en que Él lo desea, en el momento en que Él ve méritos en nosotros, o aunque no tengamos ningún mérito, como en el caso de Samuel, ¿sí? Samuel, Dios le dio el Espíritu Santo por medio de Samuel, no por medio de Samuel, simplemente Samuel fue la persona que señaló que David iba a ser el ungido, ¿sí? Pero Samuel, cuando iba buscando a David, pues no iba bautizando a todo el mundo. Dios le decía, mira, a este no es, aquel tampoco. Hasta que le dijo Dios, este es al que le vas a dar el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no es como una moneda de cambio que se da, que cualquiera la puede tener y que se reparte como si fuera cualquier cosa.
Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque no podemos caer en la blasfemia, ¿verdad? Y en contra del Espíritu Santo, que es la gloria de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano. Te queda todavía 50 segundos. 50 segundos. Muy bien. 50. Entonces, también si consideramos que el Espíritu Santo lo quieren ver como un lavamiento al niño, pues tampoco sería correcto, porque cuando Pedro le dice al Señor Jesús que le lave la cabeza, Dios no le quiso lavar la cabeza. Entonces, tampoco es correcto desde el punto de vista del lavamiento, el bautismo, darlo en la cabeza, porque el Señor Jesús enseña que en todo caso lo que se deben de lavar son los pies, no la cabeza ni las manos. Muchísimas gracias, hermano Jesús Antonio. Gracias por tu participación. Bueno, pues se terminó tu tiempo. Vamos a restablecer. Rodrigo, ¿estás listo para refutar? Estoy listo. Bueno, pues tu tiempo comienza a partir de ahora. Bueno, como yo ya había mencionado, hay tres bautismos. En los tres está mencionado el agua y está mencionado el Espíritu Santo. En Hechos 2, el mismo Pedro le dice, lo que se está cumpliendo hoy es lo que habló el profeta. ¿Y qué habló el profeta? Bueno, vemos al profeta Ezequiel y al profeta Joel hablando de este día de Pentecostés. Dice así, Ezequiel 36 del 24 al 29. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Entonces ahorita veremos en Hechos 2 que están presentes habitantes de toda la tierra. Dice, os rociaré con agua pura, entonces dice Dios, os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os salvaré de todas vuestras impurezas. Llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os someteré más al hambre. Entonces vemos cómo el mismo Dios nos dice que en este momento recogerá a los suyos de todos los países de la tierra y los rociará con agua pura. También lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice, teniendo pues hermanos plena seguridad de entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por él para nosotros a través del velo, es decir, de su propia carne, y con sumo sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces vemos cómo en el Nuevo Testamento se sigue insistiendo en que para hacer el bautismo tiene que ser con agua pura. Dice, mantengámonos firmes en la confesión de la esperanza, pues Él es fiel, fiel es el autor de la promesa. Fijémonos, ¿y cuál es la promesa? El Espíritu Santo. Ahora lo vamos a ver. Fijémonos los unos a los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras, sin abandonar vuestra propia asamblea, como algunos acostumbran a hacerlo, antes bien animándoos, tanto más cuanto que veis que se acerca ya el día. Ahora dice Joel, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. Eso se cambiará en tinieblas, la luna en sangre ante la venida del día de Yahvé grande y terrible. Y sucederá que todo el que invoque en el nombre de Yahvé será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá supervivencia, como lo ha dicho Yahvé, entre los supervivientes estarán los que llame Yahvé.
Y dice en Hechos capítulo 2, versículos 14 al 21, para confirmar esto que dice Joel y dice Ezequiel. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y dijo: judíos, habitantes de todo Jerusalén, todo, que os quede esto bien claro. Prestad atención a mis palabras. No están borrachos como suponéis, pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta: sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, y antes de que llegue el día grande del Señor, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y para confirmar podemos mirar que en el versículo, empecemos desde el 9, desde el 8, 7, dice: estupefactos, admirados decían, ¿es que no son galileos todos estos que nos están hablando? Pues como cada uno de estos les oímos hablar en propia lengua nativa, nuestra propia lengua nativa. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos prosélitos, cretenses, árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Ok? Y dice en el versículo, ya les digo, en el versículo 5 dice: había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Entonces vemos cómo se cumple, porque él reunió a todos los que vivían en los distintos países de la tierra en el día de Pentecostés para que se cumpliera. Y por otro lado, entonces vemos también en el discurso de Pedro más adelante, nos habla de que la promesa del Espíritu Santo dice así, desde el 38. Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa del Espíritu Santo es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Con muchas palabras les conjuraba y les exhortaba: salvaos de esta generación perversa. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron 3,000 almas. Entonces, en este sentido, mi hermano dice que no puede haber bautismo en agua, porque los 12 apóstoles no recibieron agua. Ellos ya fueron bautizados desde el bautismo de Juan. Y en este sentido vemos que las 3,000 personas fueron bautizadas, pero no dice en ningún lado que sobre ellos también descendieron llamas de fuego, como sucedió con los apóstoles, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si vemos que no había ni piscinas, ni ríos, ni acueductos en Jerusalén del siglo I, entonces quiere decir que ellos sí recibieron agua, ¿sí? Pero no fue para sumergirse porque no había la infraestructura para eso, ¿ok? Fue de pronto un riego, bueno, como dice en Ezequiel: con agua pura os rociaré para limpiarnos de vuestras impurezas. Habla de rociar, no de sumergir. Entonces, en ese sentido, vemos que el bautismo no significa sumergir ni solamente, el Espíritu Santo. Gracias. Entonces, vemos cómo está presente en Hechos 2 y está profetizado que traería personas de toda la tierra, que los lavaría con agua pura, ¿sí? Y ese lavado sería rociado, porque dice: os rociaré con agua pura. Y vemos que el Espíritu Santo se hace presente tanto en el bautismo de Moisés, tanto en el bautismo de Juan y tanto en el bautismo de Jesucristo. Solo que el papel del Espíritu Santo en los tres cambia.
en los tres bautismos está presente el agua, porque además estaba profetizado. Y vemos como en Hebreos nos habla de bautizarnos con agua pura. También vemos el caso de, como ya lo mencioné, del eunuco. Y bueno, ejemplos es lo que hay. El caso de los 12 gentiles, en los cuales cuando Pedro ve que reciben el Espíritu Santo, ordena automáticamente en ese momento que reciban el agua del bautismo. Yo creo que por ahora entonces no es más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te quedaban 44 segundos. Así está bien. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé, ya para ir cerrando este programa, pues ya para que termine el diálogo, ¿qué les parece si vamos a unas 2 preguntas cada quien? Y ¿les parece? Sí, adelante. Ok, perfecto. Nada más necesito saber si el hermano está de acuerdo, Jesús Antonio. Jesús Antonio. Bueno, pues por alguna razón creo que hemos perdido al hermano Jesús Antonio. Rodrigo. Pues si no está, ¿a quién le pregunto? Aquí estoy, aquí estoy. Ah, bueno. Bueno, Muy bien. ya para ir cerrando este diálogo, ¿les parece bien si cerramos con un par de preguntas? Sí, me parece muy bien. Bueno, para no extendernos tanto, vamos a hacerlo 2 preguntas. Vamos a comenzar contigo, Jesús Antonio. Pregúntale a Rodrigo. Eso sí, como les aclaré en un principio en las reglas, al momento de terminar con sus preguntas, ya no se va a poder volver a refutar. Así es de que van a tener 5 minutos para contestar sus preguntas. Puedes preguntarle a Rodrigo, por favor. Déjame pongo simplemente el reloj. Bueno, la primera pregunta que le quiero hacer, a lo mejor me voy a extender un poquito nada más para formularla. No, lo único que eso es lo que les iba a pedir, Jesús Antonio, que sean concisos, precisos y macizos, porque hacen una pregunta muy larga y no se entiende ni cuál es la pregunta. Sí, ¿Por sí, qué de acuerdo. esto? ¿O por qué el otro? Entonces, para que no se haga muy largo. Y Bueno, Rodrigo, mira, vas a contestar, por favor, cuando yo te lo indique, porque va a empezar a correr tu tiempo, Rodrigo. Okay. Solamente una pregunta, Jesús Antonio, bueno, para empezar. yo, de acuerdo a lo que he visto, incluso con prédicas del sacerdote Toro, los católicos reciben 2 veces al Espíritu Santo. Una es verdad que se recibe el Espíritu Santo, o cuando se recibe el Espíritu Santo, en el bautismo infantil o en la confirmación, porque yo he visto que dicen que en el bautismo y luego que dicen que la confirmación también se recibe el Espíritu. Esa es mi pregunta. ¿En dónde se recibe el Espíritu Santo, o se recibe mitad y mitad? ¿O cómo está ahí el asunto? Porque yo tenía entendido que nada más se recibe una sola vez el Espíritu Santo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Aló? Rodrigo, ¿Sí? ¿estás listo? ¿Listo? Ok, tu tiempo, tus 5 minutos para contestar esa pregunta es a partir de ahora. Bueno, Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecados, todos están destituidos de la gracia de Dios. Por tanto, todos nacemos espiritualmente muertos. Para recibir la vida espiritual, nosotros recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, que es el que nos da la salvación, la vida, nos genera esa buena conciencia, nos hace miembros de la iglesia, nos hace, digamos, herederos del nuevo pacto, hijos de Dios, herederos de su reino. Y ese es el momento en que nosotros recibimos el Espíritu Santo como tal. No el bautismo infantil, porque también tenemos, o sea, el bautismo nuestro es a todas las gentes. También hay adultos que se bautizan
se convierten en ciudad adulta y digamos que no es exclusivo de los infantes, es un bautismo a todas las gentes y todos reciben el Espíritu Santo en ese momento. Ahora, en la confirmación, ¿qué es lo que se recibe? O sea, se recibe el mismo Espíritu Santo, pero ya en otro aspecto. En un aspecto que es para ir a predicar, para el apostolado, para confirmar la fe que ya se recibió, en la cual se crió, ¿sí? Para eso se recibe, entonces para ir, confirmar su fe y predicar el Evangelio. Ese es el Espíritu Santo que nos da, digamos, en este sentido. Y lo podemos ver también en las mismas escrituras. Cuando Jesús antes de Pentecostés se aparece a los 12, los sopla sobre ellos y se reciban el Espíritu Santo. Ellos reciben el Espíritu Santo por primera vez, pero en Pentecostés vuelve y dice que reciben el Espíritu Santo. Lo mismo sucede con María. María recibe el Espíritu Santo cuando el ángel le anunció la venida de su hijo y ella dio el sí al ángel. El Espíritu Santo se posó sobre ella y prueba de ello es que el saludo de María cuando estaba Isabel hizo que el niño Juan el Bautista saltara en su vientre de alegría y que ella quedara también llena del Espíritu Santo con solo el saludo. Y volvemos a ver a María en Hechos capítulo 1, o sea, ella estaba presente el día de Pentecostés, por tanto recibió el Espíritu Santo que confirma nuestra fe, ¿ok? En el primer bautismo, en el primer recibimiento del Espíritu Santo, María recibe el Espíritu Santo para hacerla madre del Salvador, madre del Mesías, ¿sí? Y en el segundo para ser la madre de la iglesia. Entonces, digamos que sí, hay dos momentos en que se recibe el Espíritu Santo y es completamente bíblico porque sucedió con María y sucedió con los apóstoles. Ya, gracias. Te quedaban 2 minutos, Rodrigo. No, sí está bien. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo. Ahí quedó la primera pregunta de Jesús Antonio. Jesús Antonio, ¿estás listo para la segunda? Jesús Antonio. Hermano Jesús Antonio. ¿Puedo hacer un comentario? No. ¿No? No, con respecto a la pregunta ya no. Si lo quieres usar ahorita en este momento cuando hagas tu pregunta, sí se puede. Ok, bueno. Pero no puedes refutar, solamente vas a aceptar la respuesta. Igual Rodrigo también cuando te pregunte, pues tú nada más, él nada más va a aceptar la respuesta que tú le das. Ya no puede refutar nada más. Lo que no hizo en el momento, ya no se hizo. No, nada más una observación, no es refutación, nada más observo, nada más quiero observar que en las dos ocasiones en que recibieron el Espíritu Santo, como dice Rodrigo atinadamente, en una fue un soplo y en otra fue como manifestado en forma de fuego. Bueno, eso nada más, no es refutación, nada más es observación. Gracias, hermano. Gracias. Adelante. En ningún momento en la Biblia se hace referencia a que los apóstoles llevaran, o el Señor Jesús llevaran una jarrita para bautizar, para echar agua, para echarle agua a las personas. De hecho, cuando se menciona en la Biblia, se menciona de un lebrillo cuando hace el Señor Jesús un lavamiento, o cuando Samuel iba a bautizar a David, pues se habla de un cuerno con aceite para ungir. Entonces yo por ningún momento veo que se lleven los apóstoles me gustaría que Rodrigo me dijera en qué momento los apóstoles van cargando con una jarrita, pero que lo diga así como se habla del lebrillo o como se habla del cuerno. ¿En qué momento los apóstoles llevan una jarrita para echarle agua en la cabeza a las personas? Gracias. Muchísimas gracias, Jesús Antonio. ¿Estás listo, Rodrigo? Estoy listo. Tu tiempo comienza a partir de ahora. Ok, bueno, teniendo en cuenta lo que dice el hermano Jesús Antonio, digamos que en ninguno de los tres bautismos se menciona que Jesús llevara una jarrita en el bautismo de Moisés.
En el bautismo de Juan el Bautista tampoco dice que él utilizara una jarrita, tampoco dice que lo sumergía, ¿sí? Tampoco en el bautismo de Moisés vimos que hubo una inmersión en agua como tal, ¿sí? Y en el bautismo de Pentecostés, pues tampoco se menciona el agua, o sea, que ellos llevaran una jarrita con agua, simplemente estaban esperando la promesa. Sin embargo, como vemos en los tres bautismos, anunciado desde proféticamente y después se menciona siempre el agua pura del bautismo. ¿Ok? Hubo agua, no se menciona desafortunadamente el método, ¿sí? Eh, y bueno, eso es lo que hay. O sea, no podemos inventar y agregarle más a lo que dice la Biblia. No podemos decir, fue con jarrita o fue sin jarrita, fue sumergiendo el cuerpo o fue sin sumergir, porque la Biblia como tal no lo menciona, no dice el método. De hecho, cuando se bautiza el eunuco, lo que hacen es bajar al agua. O sea, bajar al agua significa pasar de la orilla al cauce o a la hendidura del charco como tal. Pero eso no significa que se sumergieron, ¿ya? Porque dicen que bajaron al agua y luego después dice que subieron del agua, ¿ok? O sea, subieron del agua a la orilla, pero no dice en ningún lado que se sumergieron como tal. No lo dice. Ya son presuposiciones que se hacen. Sin embargo, en lo que son el arte rupestre de ¿cómo se dice? De las cavernas donde se ocultaban los primeros cristianos del siglo I, II y III, hay digamos, elementos, dibujos en las paredes que nos muestran que se utilizaba una jarra para bautizar. De hecho, este libro que fue usado, el primer catecismo de la iglesia desde el siglo I, dado por los mismos apóstoles, ya les digo cómo es que es el nombre, que se me olvida en este momento. Te quedan 2 minutos. Ok, gracias. Ese bautismo mostraba en ese documento, a ver, ya les digo, en la Didache, ¿sí? O Didache, que fue un documento, el primer catecismo hecho por los apóstoles, está mencionado en el libro de los Hechos, cuando ellos tomaban decisiones, hacían las cartas, las duplicaban y luego, digamos que enviaban las decisiones a todas las iglesias. La DH menciona que el bautismo no tenía que ser por inmersión, sino que podía ser por aspersión, ¿sí? Y ya, y que se hacía sobre niños, sobre adultos, sobre todos. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu aportación. Te quedaban 57 segundos. Voy a detener el reloj. Muchísimas gracias. Hermano Jesús Antonio, ¿está usted listo? Adelante, adelante. Sí, adelante. ¿Listo? Ok, Listo. pregunta concreta, concisa y maciza, sin tanto rodeo, directo y a la yugular. Hermano Jesús Antonio, no conteste hasta que yo no le diga que su tiempo corre. Tiene 5 minutos para contestar por pregunta. ¿Cuántos minutos? 5. 5 minutos, perfecto. 5 minutos por pregunta. Igual lo voy a parar cuando falten 2 minutos. Igual en 20 segundos también le voy a avisar. Muy bien. Ok. Adelante, Rodrigo. Bueno, gracias. Entonces, si en Ezequiel 36 del 24 al 25, Dios dice, os tomaré entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo,
Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de vuestras impurezas y vuestras basuras os purificaré. Dice el 26, os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis mis normas. Obviamente se está refiriendo al día de Pentecostés, porque es que infundirá el Espíritu Santo sobre todos ellos, cosa que no había sucedido antes en Israel. Entonces, si dice el versículo 25 que nos rociará con agua pura, ¿por qué afirmas tú que no hubo agua el día de Pentecostés? ¿Terminaste tu pregunta? Sí, que no hubo agua, bueno, sí, que no hubo agua, se dice que nos rociará con agua pura. Ok, Jesús, O sea, ¿estás listo? está hablando del agua, que si ¿Estás hubo listo, agua en Antonio? Pentecostés. Sí, Sí. sí, a ver si me Ok, escuchan. tu tiempo comienza a partir de ahora. Sí, muy bien. Bueno, yo ahí lo que te podría decir es precisamente que el agua es un símbolo, puede ser un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, si tú te fijas ahí, Dios dice que Él va a rociar el agua. Es decir, el agua aquí es una imagen espiritual del Espíritu Santo. De ninguna manera el Señor se está refiriendo al agua natural. Vamos a entender por agua natural el agua de la lluvia, el agua que nosotros tomamos, con la que nos bañamos, la que podemos tocar y beber. Entonces, Dios no está hablando aquí de agua natural, porque pues entonces podríamos decir que cuando llueve está cayendo el Espíritu Santo. Entonces, de ninguna manera podemos interpretar nosotros en un sentido literal ahí que va a caer el agua de lluvia, del agua natural. Y lo vemos precisamente en el Pentecostés, de que ahí no hubo manifestación de que cayeran chorritos de agua en las cabezas de los apóstoles, que fueran visibles. No se formó una nube y cayó lluvia, ¿verdad? Entonces el Señor se está refiriendo a que el Espíritu Santo iba a descender, iba a bautizar. El recibir al Espíritu Santo es el bautismo por sí mismo. Entonces, yo cuando recibo el Espíritu Santo estoy recibiendo el bautismo. No necesito que alguien me eche agua. Entonces, tu misma pregunta se te contesta porque tú mismo estás diciendo que Dios iba a rociar agua y ahí en el Pentecostés no se vio el agua natural no se vio, ni nadie llevaba jarritas, ni nadie tampoco se sumergió en ningún río porque como bien tú dices no había ríos ahí cerca. Entonces, ¿qué pasó? Que se recibió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la imagen, mejor dicho, el agua es la imagen del Espíritu Santo. Por eso yo les decía desde un principio que es importante diferenciar el agua como símbolo, el agua natural y el agua en un sentido espiritual, ¿sí? Hay ocasiones en las que se habla de agua en un sentido natural, ¿sí? Hay ocasiones en que se habla del agua en un sentido simbólico. Por ejemplo, en la Biblia, el agua representa la palabra de Dios también. Y cuando Dios habla de que nos va a bañar, de que nos va a lavar con su palabra, pues ahí se utiliza la imagen del agua, pero no podemos imaginarnos que el hecho de que nosotros nos bañemos con agua natural se está cumpliendo la profecía, ¿no? Simple y sencillamente debemos de entender que la palabra es considerada como agua, como símbolo, ¿sí? Por eso es importante diferenciar cuando se habla en un sentido simbólico, Quedan espiritual. 2 minutos. Cuando se habla en un sentido simbólico, ¿sí? O espiritual. Es muy importante que distingamos eso, ¿verdad? Por ejemplo, miren, aquí dicen en Primera de Pedro, capítulo 2, dice, habiendo purificado vuestras almas, obedeciendo a la verdad, ¿sí? La purificación, el agua para purificar, cuando hablamos del agua para purificar, estamos hablando de nuestra obediencia a la palabra de Dios.
Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, nos estamos bautizando también para regeneración, nos estamos limpiando en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces no podemos considerar que siempre que se hable de agua en la Biblia, se está hablando de agua natural. Hay agua en sentido espiritual, hay agua en sentido simbólico. Eh, Te quedan eh, 50 segundos. 50 segundos. Sí, o si ya quieres parar, ¿ya terminaste? No, déjame ver qué más puedo agregar aquí. Por ejemplo, cuando dice en Juan 15, versículo 1, dice el Señor Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto se corta y todo aquel que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Y vosotros ya estáis limpios gracias a la palabra que os Segundos. he hablado. Que os he hablado. Sí, ya se me acabó el tiempo. 20 segundos. Sí, entonces aquí vemos la imagen de la palabra limpiándonos. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, la palabra nos limpia y es el símbolo del agua. Eso hay que entenderlo bien para no confundirnos. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias, hermano. Al contrario. Vamos a la segunda y última pregunta, Rodrigo. ¿Estás listo? Estoy listo. Bueno, pues déjame ponerme aquí. Adelante, Rodrigo. Bueno, entonces, según esa lógica, si los 12 apóstoles recibieron el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, y ahí dice que ellos bautizaron unas 3.000 personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo las bautizaron? ¿Con lanzallamas? Pues ellos tenían las lenguas de fuego sobre la cabeza, pero no dice que las 3.000 personas tuvieran las lenguas de fuego sobre la cabeza, ni dice que los 3.000 estuvieran hablando en otras lenguas como lo hicieron los 12 apóstoles. Entonces, ¿cómo puedes afirmar tú con seguridad que no recibieron el agua si ahí tampoco dice que ellos recibieron llamas de fuego sobre la cabeza ni que hablaron otras lenguas ese día? Pero sí dice que fueron bautizados. ¿Ya terminaste la pregunta? Sí. Sí. Okay. Bueno, Un momento, Julio, por favor, sí. para poder tener el tiempo listo. Un momento, por favor. Ok, comienza tu tiempo a partir de ahora. Bueno, pues es que la Biblia se maneja como símbolos. Eso lo debemos de entender. Nosotros no vamos a creer que realmente el Espíritu Santo se encarnó en una paloma. Él puede dar esa imagen, puede dar la imagen de fuego, puede dar la imagen de viento. Son figuras metafóricas que debemos de entender que en ningún momento representan un elemento material, sino un elemento espiritual. Entonces, cuando el Espíritu Santo se posa sobre la cabeza de los apóstoles, pues evidentemente es una ilusión que nos da el Espíritu para señalar quiénes son los que tienen al Espíritu Santo. Otra ilusión, otra forma de señalar a que una persona tiene el Espíritu Santo es cuando en el Antiguo Testamento se le ungía, por ejemplo, te hablaba yo de cuando Samuel unge a David, le echa aceite. Entonces tampoco vamos a decir ahí que el Espíritu Santo está atado al aceite. Y simplemente le echó el aceite para señalar quién era el ungido, y en ese momento el Espíritu Santo descendió del cielo y entró en David. Entonces ahí, pues no podemos creer nosotros que el Espíritu Santo salió del cuerno, sería muy infantil, ¿verdad? Pensar que el Espíritu Santo estaba hecho bolita ahí en el cuerno y que salió ahí junto con el aceite, eso sería muy infantil. Pero sin embargo, esa es la mentalidad que y el sacerdote católico, con todo respeto para los sacerdotes católicos, manejan, ¿verdad? Como si el Espíritu Santo estuviera hecho bolita ahí en la vasija y saliera ahí enroscado en el agua. Entonces no vamos a creer eso. Y en el caso
de que cuando están todos ahí, en el Pentecostés, bueno, como te decía yo desde un principio, cuando hablamos del bautismo espiritual, en un sentido espiritual, em, podemos decir que la persona se convierte primero y ese es un bautismo. Como ya les he dicho así repetidas veces, es cuando Dios nos saca de la condenación del agua, de su palabra, que simboliza su palabra. Ese es un bautismo. Ahora viene el otro bautismo que es por regeneración, ¿eh? Es que esa es la obediencia a la palabra de Dios, que es una manera de purificación, como lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Si ellos no se purificaban, si no se lavaban los pies y las manos, si no se bañaban, ellos morían. Entonces, ya siendo sacerdotes, entonces eso es lo que debemos de entender en el bautismo por regeneración, que siendo nosotros sacerdotes de Dios por fe en nuestro Señor Jesucristo y habiendo sido salvos de la condenación en un principio, tenemos que adoptar los lavamientos que hacían los sacerdotes en un sentido espiritual, que es la obediencia a la palabra. Quedan 2 minutos. Sí, entonces en el caso del Pentecostés, pues yo te podría decir que si ellos no hablaron en lenguas, pues lo más seguro es que hayan sido bautizados por conversión, es decir, que todos aceptaron al Señor Jesús, creyeron en Él y Dios los salvó de la condenación. Pero en ese momento todavía no llegó el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo llega cuando Dios lo define, cuando Dios lo decide, no cuando el hombre lo decide. Entonces, en ese momento no llegó el Espíritu Santo, ¿sí? Se bautizaron todos porque todos se convirtieron. Después, probablemente de ahí muchos recibieron el Espíritu Santo, otros no se regeneraron y no recibieron el Espíritu Santo y otros quizás sí lo recibieron. Pero nos quedamos hasta ahí en que ellos recibieron el bautismo por conversión, por eso no hablaron en lenguas. Y quizá por eso el Espíritu Santo no se manifestó en forma de fuego sobre sus cabezas. Pues básicamente esa sería mi respuesta. Bueno, pues muchísimas gracias, hermano Jesús Antonio. Gracias a los dos, a Rodrigo Andrés Calvo Bernal y a usted también por haber participado y demostrarle a todos los hermanos que van a mirar esta emisión que sí se puede dialogar y llevarse un diálogo entre hermanos con el mandamiento del amor. Muchos dicen no se puede conversar entre dos hermanos que se aman y hoy lo hemos demostrado. Muchísimas gracias, Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Bueno, gracias a ustedes, pero bueno, démosle el turno a nuestro hermano Jesús Antonio para que se despida. Claro. Bueno, pues primero que nada agradecerles. Es para mí un privilegio estar aquí en este canal y poder compartir con todos ustedes, a mis hermanos católicos a los cuales yo respeto y de todas denominaciones. Y pues saludos y bendiciones para todos. Parece que no tenemos ahí mucho foro, ¿verdad? No tenemos mucho foro, pero de todas maneras, pues a quien vea este video, pues muchos saludos y bendiciones. A ti, Yo hermano Javier, y a Rodrigo. sinceramente nunca supe por dónde estaban transmitiendo. Por el canal nuevo. Okay. Ese es el punto, ese es el problema. Demasiado nuevo, tanto que solo como 4 lo conocemos. Pero a medida que se dé a conocer, pues obviamente más gente va a el debate, pues ya en diferido y lo colgaremos. Yo creo que en mi página también lo voy a colgar para que muchos lo puedan apreciar. Yo lo puse en mi perfil, pero como que nadie. En fin, algo más, hermano Jesús Antonio. No, pues muchas gracias. Pues saludos a ti, Rodrigo, y gracias por esta oportunidad del debate. A ti también, hermano Javier. Y pues esperemos que no sea la última, si me lo permiten. Y estamos aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Dios te bendiga. Bueno, no, yo también muy agradecido con Jesús Antonio. Ha sido muy productivo este debate, muy agradable. Y sí, ya veremos más adelante qué otras oportunidades y qué otros temas se nos presentan a lo largo de este tiempo para que podamos compartir.
qué rico pues que compartimos de una manera muy civilizada, muy tranquila y bueno, que cada quien que vaya a ver este diálogo que sostuvimos, pues mire, sopese los argumentos y tome sus decisiones. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Bueno, El bautismo es espiritual. En el caso del bautismo por conversión, lo que requerimos es fe en Jesucristo, fe en su obra redentora y un arrepentimiento genuino. Lo recomendable es dar testimonio público de este bautismo en una ceremonia en agua natural. Puede prescindirse de este punto. A través del bautismo por conversión, somos justificados. Es decir, somos declarados justos. Son borrados nuestros pecados pasados. A través del bautismo por conversión, se cumple con la primer condición de nacer del agua. Juan 3:5. El agua, en este bautismo, representa la palabra de Dios que cernía juicio de condenación sobre nosotros. Bendiciones en Cristo Jesús. Nos vemos en el próximo video.